¿Qué tal amigos de Los Ángeles Times en español? Me encuentro con Alejandra Porá, es una periodista ampliamente conocida, trabajas en la cadena CNN en español. Me da realmente mucho gusto de que estés con nosotros. Sabemos que eres de Venezuela, que vives actualmente en el estado de Georgia, ¿no? Actualmente vivo en Miami. Viví por 8 años en Georgia. Me mudé en el año 2011 a Atlanta por motivo de la carrera de CNN cuando comencé en enero del 2011, pero ya tuve la oportunidad de regresar a la base mía aquí en Estados Unidos, que es Miami. Te ves muy joven, pero tienes muchos años ya en esto, ¿no? Firmé el contrato de CNN desde los 22 años. Ya son más de 12 años trabajando en CNN en español y trabajando en noticias, en televisión, desde que tengo 16, así que como unos 17 años, aunque tenga 35. Ya Sé tienes que es 17 complicado. años en esto, sí, o sea, ya es un... Pero no Sí. empezaste a hacer noticias, ¿no? No, comencé en entretenimiento, fíjate. Me encantaba el mundo del entretenimiento, sobre todo hablar con músicos, hablar un poco del entretenimiento en el lado noticioso. Nunca me gustó la farándula, sobre todo por el background que tengo como músico. Me encanta la música y siempre consideré muy nutritivo poder asentarme de tú a tú con un músico y así fue que comencé realmente en televisión, hablando con músicos desde el lado de su carrera, de cómo decidían hacer las cosas por su arte. Y después de unos años me di cuenta, hablando con mentores, con personas en el medio, que quizás hacia donde iba a perfilar mi futuro era en el periodismo y que no toda noticia o no todo periodismo tenía que ser lo que yo me imaginaba como un ancla de noticias súper serio, cuadriculado, que no sale del cuadro, que siempre anda en traje y corbata, digámoslo de una manera, aunque suene fea, un poco acartonado, y que uno podía como que formar su propio look, su propio estilo, o ser incluso su propia persona dentro de un rubro. Y dije, bueno, vamos a darle, y a los 23 años me convertí en la periodista más joven de la historia de CNN en español y CNN en inglés, siendo el ancla de Café CNN, cuyo programa cual fundé en febrero del 2011. O sea, casualmente, hoy se cumplen 12 años de Café CNN. Wow. Y entonces, o sea, en este tiempo, en estos años que llevas en el periodismo, la profesión ha ido transformándose completamente desde lo tecnológico hasta las nuevas audiencias. ¿Cómo has vivido tú esto? Ha sido muy extraño porque fui la generación más joven al principio de la carrera, donde a mí me veían como el perro verde, como la persona que se le iba a preguntar, ¿qué será que están pensando los jovencitos hoy en día y cómo hacemos para que se informen? Y ahora estoy en la generación del medio, quizás en esa generación con la que yo Preguntándote lo hablaba, mismo. preguntándome lo mismo de qué será que están haciendo estos jovencitos y a dónde están informándose hoy en día. Así que ha sido muy interesante que en una década haya cambiado de generación y ahora yo me pregunte qué están haciendo los jóvenes. Y de una u otra manera, antes me encontraba como que me conocían como la persona que siempre estaba con toda la tecnología, lo último de la tecnología, y ahora tengo que estar informándome de tecnología para que los jovencitos no me dejen atrás. Pero bueno, ¿y cómo ves a estas nuevas audiencias? Ya me llamó la atención porque, bueno, esa es la pregunta que todos los editores nos hacemos todos los días. ¿Cuál es la nueva audiencia? ¿Cómo es? O sea, ¿qué estás viendo tú desde la costa este? Mira, un déficit de atención así. Creo que nadie tiene ahora atención. En el caso de la prensa escrita, creo que habrá que eliminar varios párrafos de los artículos para poder mantener al lector en, en, Definitivamente, ¿eh? en interés. Lamentablemente las redes sociales, y yo no sé si es así, ha generado que el cerebro de las generaciones que vienen de nosotros, creo que la última quizás fue la generación del milenio, los millennials a la cual yo pertenezco, ha hecho que eliminemos un poco el tiempo de atención que nosotros tenemos para muchas cosas. TikTok son 3 minutos o menos, 5 minutos o menos. En Instagram nos molestamos si es algo más de un minuto y medio. Tweets son 140 caracteres. Entonces ahora todo está tan comprimido, tan reducido, que se nos hace difícil hacer algo explicativo, algo grande, hondo. Y es un grande Y ese es desafío, el sobre reto, todo ¿no? Ese es el reto de cómo hacer en algo explicativo periodismo. cuando todo el mundo está perdiendo la atención. Fíjate, nosotros tenemos un programa con el que medimos efectivamente lo que estás mencionando, ¿no? Sabemos si el lector pasó del titular, sabemos que generalmente el lector lee el titular, lee el pie de fotografía, lee el sumario y probablemente los dos primeros párrafos. Y de ahí ya se acabó. A lo que tengas que decir, dilo ahí.
Totalmente. ¿Y sabes cómo me doy cuenta? A veces siento que le prestan muchísimo más atención a las noticias que hago en las redes sociales en 1 minuto y medio o menos ¿no? que en la televisión. A muy poca gente le importa realmente una entrevista de 10 12 minutos. Es así como que, ok, si entrevisté y el ejemplo que te puedo dar esta semana fue Gilberto Santa Rosa, el caballero de la salsa, Sí, no, es 46 un años de personaje, carrera, ¿no? 15 minutos de entrevista. Todo el mundo quisiera ver una entrevista de Gilberto Santa Rosa de 15 minutos. Cuando empiezo a medir la entrevista de 15 minutos en comparación a 2 fragmentos de 1 minuto y medio que hablaban sobre por qué lo llaman el caballero de la salsa y cómo surgió la historia del rap de Perdóname, tiene mucho más interés que toda la entrevista completa. Sí, sí, y muchos más views y muchos más clics y todo, ¿no? Sí, es todo Ujú. un reto al que nos estamos enfrentando, que sin duda los periodistas, ya vi que vienen en el camino, que se están formando, pues ellos probablemente tendrán la solución, ¿no? Ojalá. Ojalá que sí, yo creo que espero que lleguemos a un punto medio donde no todo tenga que ser 1 hora y media como quizás acostumbrábamos, pero necesitamos a un poquito de atención más de 1 minuto y medio porque se está convirtiendo muy difícil para las personas que les gusta explicar las cosas bien. Es imposible explicar a veces cosas tan densas en 1 minuto y medio. Entonces, ojalá sean 5, de 5 a 10 me Sí, ya con eso conformo. vamos ganando ya con eso, ¿no? También sé que tienes una participación muy importante con relación a temas del SIDA, ¿no? Sí, Dígame un poco de eso, ¿no? desde el 2016 me convertí en embajadora de buena voluntad para América Latina y el Caribe de ONUCIDA y mi enfoque son las mujeres y las niñas para poder hablar de la importancia de entender, respetar y conocer su sexualidad desde el lado de la autonomía, desde el lado de la salud pública y sobre todo desde el conocimiento del peligro que puede implicar para tu vida, tanto física como mental. Cuando comencé, los de la organización me decían que era muy complicado encontrar una mujer que no le diera pena o miedo hablar sobre sexo con una muchacha o con una mujer que esté casada, pero sobre todo poder admitirle, decirle a una mujer, mira, puede ser que estés en una relación que tú consideres monógama, que estés casada por muchos años y pienses que esa es la única persona que está en tu vida, pero lamentablemente nos hemos dado cuenta por motivos culturales, por cualquier tipo de motivos sociales, que en muchos casos cuando uno tiene una expectativa de que tu relación es de una persona, a veces no es así. Y cuando pasa eso y la otra persona lamentablemente te engaña y tú no estás al tanto de esto, no solamente implica un dolor emocional, pero también puede implicar un dolor físico. He conocido una cantidad de mujeres que lamentablemente eran VIH positivo por 5 o 10 años, a sus Y 40 no y lo a sus sabía. 50 años, y no lo sabían porque estaban casadas hace 20, 35 años con su marido pensando que era la única relación. Y esos hombres estaban afuera haciendo y deshaciendo. Entonces, el explicarle eso a una mujer que no quiere ver eso es muy difícil, pero que lo entiendan que puede poner en peligro su vida es un momento importantísimo. Y por el otro lado, que una muchacha de 15 y 16 años entienda que si va a tener una iniciación sexual a la edad que tenga, hablar del tema no te va a hacer más o menos promiscua, el no protegerte te puede hacer poner en peligro tu vida. Entonces, en eso me he enfocado desde el comienzo de mi mandato como embajadora de buena voluntad y he visto cosas, bueno, historias esperanzadoras, historias maravillosas, otras que me han dolido muchísimo y ha sido un desafío. Ahorita por la pandemia no hemos logrado hacer ya más misiones, espero que este año podamos retomar, pero ha sido enriquecedor y Oye, también ¿y doloroso, en obviamente. qué consiste el trabajo de la embajadora? O sea, sales, haces conversaciones, talleres, ¿cómo es? ¿Cómo es eso? Bueno, primero informarse mucho. Esto no es solamente que te den el título. Yo tuve que tomar unas clases por más de varias semanas en el Centro Regional de ONUCIDA, donde como niñita de colegio me explicaban un preservativo, qué implica la educación sexual, qué es lo que uno tiene que tener en cuenta sobre el VIH, cuál es la diferencia del VIH y SIDA y quiénes son las poblaciones más vulnerables. En ese mismo viaje me tocó hacer una misión humanitaria que lo he hecho ya creo que en 4 o 5 ocasiones donde he viajado a países de América Latina para ir a los refugios, que son organizaciones sin fines de lucro que ayudan a mujeres que son VIH positivos para que tengan su tratamiento. La gente no sabe cuando les dan la información de que son VIH positivo que cualquier lugar en el mundo que te encuentres, siempre existe una organización que te va a dar esa medicina para que el VIH no se convierta en SIDA. Entonces he ido a los refugios para entender cómo se hace, conocer a mujeres que de pacientes pasaron a ser activistas, a ¿No? mujeres que se encuentran también, al igual
que otros miembros de las regionales de ONUCIDA ayudando a mujeres para que tengan más conocimiento y sentándome a hablar para entender de primera mano lo difícil que es vivir en este mundo donde uno siente que un concepto es como lo ve y no como es. Y Y sigue es, habiendo gran estigma en los países de América Latina con relación a esto. sí, muchísimo, sobre todo en el lado de las mujeres trans. Lamentablemente, la cantidad de mujeres trans que no logran encontrar trabajo por ser VIH positivo, por ser trans sobre todo y por ser discriminadas es altísimo, donde la última vez que chequeé la cifra, el más del 60% son trabajadoras sexuales porque no encuentran un trabajo y el Claro. resto es peluquería. Entonces las oportunidades de crecimiento son muy complicadas, pero además, y este es el punto más rudo quizás que existe ahorita, es el entender que si no tienes el conocimiento de que eres VIH positivo y no tomas el tratamiento, se puede complicar. Y que el ser VIH positivo no implica que es una sentencia de muerte. Hoy en día, debido a estos tratamientos, ser VIH positivo es como tener cualquier otro tipo de patología, como por ejemplo diabetes. Es una pastilla diaria donde no se va a reducir tu expectativa de vida. Puedes vivir quizás hasta los 70, 80 años. Hoy en día existen personas de muchos años, de mucha edad, que son VIH positivos con niveles indetectables de la Antes sangre. era una Eso implica sentencia de muerte prácticamente, ¿no? hasta mediados de los 90 era una sentencia de muerte. Hoy en día no lo es y es lo que hay que tener en cuenta. Y el último punto para América Latina es que es ilegal que cualquier compañía te pida una prueba de VIH y muchos lugares lo siguen haciendo, pero eso es autonomía personal, eso es simplemente información privada de tu salud y hay que darle conciencia a los empleadores, a los empleados, que hacer eso es ilegal y no te pueden obligar. Y eso ha sido uno de los grandes desafíos que he visto estos últimos años en la TAM. Interesante tu trabajo, realmente me llama mucho la atención, qué bueno que lo estás haciendo. Siempre hay una gran necesidad de información en las diferentes comunidades, así que, de verdad que qué bueno que lo haces, ¿no? Y regresando al tema del periodismo, yo siempre he dicho que es una profesión hermosa, ¿no? Ya que un día estás con presidentes y al día siguiente estás con los desamparados, ¿no? ¿Cuáles son algunas anécdotas que has tenido que te han dejado impactada? Estaba viendo Mira, discúlpame, estaba viendo las fotografías de esta prueba con la NASA, en ajá, este avión sin gravedad, de lujo de haber sido eso, ¿no? mira, para mí esa es la experiencia más divertida e interesante que he tenido en mi vida. O sea, hasta el momento, si a mí me dices una anécdota que jamás vas a olvidar, fue el momento que por primera vez estoy Ujú. acostada en el piso y me leo y floto como si estuviera en un sueño. O sea, poderle explicar a un ser humano lo que se siente cuando tu cuerpo no tiene gravedad es imposible, es lo más loco. Yo me siento que soñé por 3 horas y que después llegué a la Tierra y que nadie podía entenderlo excepto ese pequeño grupo de personas. Y fue una gran oportunidad, porque imagínate tú que esa semana a mí me tocó entrevistar vía telefónica en el programa a un presidente. El día siguiente me encontraba en Art Basel, en Miami, hablando con artistas. Eh, y después, prácticamente el mismo día, ir al centro este de investigación para conocer cómo es que se llevaba a cabo el entrenamiento y dije, wow, o sea, si una persona es curiosa y le gusta conocer el mundo, el periodismo es el mejor lugar porque haces de todo en Definitivamente, un solo día. definitivamente. Se está acercando el Día de la Mujer, que es el Ujú. 10 de marzo. Bueno, es muy trillado hablar de que el Día de la Mujer y eso. De cualquier manera, hay muchas mujeres que les gustaría escuchar un punto de vista desde tu lado, ¿no? ¿Qué les dirías para esta fecha? Empodérense, y yo creo que es lo más sensato, aunque suene, como tú dices, un poco trillado. Hoy en día tenemos muchas mujeres que desde su lado, desde su experiencia, le dicen a las mujeres, tomen acciones y autonomías de su vida. Desde Shakira diciendo las mujeres ya no lloran, las mujeres facturan, desde la canción nueva que sacó con Karol G, donde dicen ahora me pongo mejor porque tengo derecho, tengo mejores cosas que pasan en mi vida. Creo que hoy en día nos hemos dado cuenta que no hay límite para lo que uno quiere como mujer y que afortunadamente si lo queremos y lo buscamos podemos tener las mismas oportunidades.
no dejemos un sueño pasar, una idea pasar, una meta pasar por pensar que no está dentro de nuestro género, de nuestras posibilidades. Hoy en día tenemos la libertad de decidir si queremos ser amas de casa, lo cual es maravilloso si quieres serlo, si quieres trabajar como artista, si quieres ser una profesional, si quieres casarte y no tener hijos, si quieres casarte y tener hijos, si no te quieres casar. Así que cada quien puede ser el propio artista de su destino. Así que no piensen que cuando se piensa en mujeres uno siempre tiene que tener la idea de casa o hacer algo. No, todas tenemos derecho ahora Oye, de pero oye, poderlo ya que hacer estás sin hablando de eso, prejuicios. me llama, me interesa tu punto de vista, y a los hombres, ¿cómo los ves en este proceso? Un hombre que ayuda a una mujer a cumplir sus sueños, científicamente comprobado, es un hombre más feliz en su vida y en su trabajo. Hay estudios donde que ves, cuando un hombre es ayudado, cuando un hombre colabora junto a la mujer en su casa y las obligaciones del hogar, las obligaciones en la vida de una familia son compartidas, es simplemente mucho más fácil. Un hombre cuando se siente apoyado, cuando se siente que no tiene todo el peso encima, va a ser siempre más fácil. Ojo, en la vida todos hacen sacrificios. Yo creo que ya hemos llegado a un momento donde es normal quizás que la mujer trabaje y tal vez el hombre Sí, se pueda tomar un tiempo para decidir qué hacer y es maravilloso. Mucho se habla sobre el feminismo y mucho se habla sobre el machismo, pero muy poco se habla también de la presión que han tenido los hombres durante todos estos años de ser el hombre de la familia, de ser el hombre exitoso y que si no lo hacía era un gran fracasado. Entonces creo que el empoderamiento femenino realmente es una igualdad y me gusta más pensar que en el Día de la Mujer luchemos por la equidad de género, que nos ayuda a los dos, que en el feminismo en sí. un trabajo en equipo. Uh -huh. Te agradezco, Alejandra, este tiempo. Realmente ha sido una conversación muy agradable contigo. Espero que próximamente podamos conversar nuevamente, ¿sí? Seguro que sí, un placer para mí estar con ustedes en Los Ángeles Times, los admiro muchísimo y bueno, me encanta que creo que esta es la primera publicación mía ya, así que realmente honrada.